transporte? Los últimos 11 estarían antes, o el último a las 10. Bueno, no sé, lo dejo a venir de ustedes. Si quieren, ¿hasta dónde llegaron a la clase pasada? ¿Se acuerdan? Empezamos con el tema de interpretación. Ok, sí, empezamos el tema de interpretación. Entonces, hagamos una cosa. Yo, bueno, la verdad, si me dijeron eso, tengo miedo que por ahí se en la facultad. Por una cuestión de seguridad, a veces pasa. A ver, yo tengo entendido que es a las 12 empieza el paro del transporte, pero a las 12 no van a quedarse en su lugar el transporte. Los tipos, o sea, si tienen que salir a las 10 para hacer todo el recorrido, a las 10 ya no saben más. Claro, eso debe ser. Ese es el tema, claramente. Pero hagamos una cosa, aparte son pocos que yo le voy a decir a Leandro que usted, por lo que él me dijo, faltaba razón práctica, que trate de explicar razón práctica, o sea, usted ve en dogmática jurídica, recuerden, a ver, rápidamente, hay tres grandes, teorías de interpretación. Uno es la dogmática jurídica, ustedes ya lo vieron varias veces, que la palabra dogmática viene de dogma, que es dokein. Ustedes habrán visto con Leandro la diferenciación entre dogmática y cetética. ¿Bien? Ahora les explico, así hacemos una presentación, si se quiere, en 15 minutos y nos vamos. Bien, la dogmática jurídica, entonces, viene la palabra o de la voz dogma, y como ustedes saben, un dogma es algo que se cree como una verdad absoluta. Bien, entonces claramente ustedes, como ayuda mnemotécnica, bien, tienen que relacionar la idea de dogmática jurídica con el positivismo. Básicamente porque el positivismo creía que, como verdad absoluta, ¿no? Creía que la norma es la única fuente del derecho, por lo tanto eso implica la existencia de un sistema cerrado, como para darle unidad a toda la acusada, a la idea de un sistema cerrado, y la mera aplicación, la aplicación de la norma era la única forma de interpretación, bien, del derecho. O sea, el positivismo jurídico considera que solamente se puede interpretar, bien, aplicando. Bien, la aplicación lógico-deductiva es una forma de interpretación totalmente reducida y restringida, como van a ver en el libro, que se habla de una interpretación en sentido estricto, ¿bien? O estricto sensu, ¿bien? Es justamente una interpretación restringida, porque en definitiva lo único que hace el operador jurídico es elegir una norma determinada para un caso concreto. En esa elección de una norma determinada, dice Ravivaldi, inclusive ahí está interpretando. Entonces, a lo que apunta Ravivaldi con este ejemplo, bien, explicando esto, es que la idea de interpretación en el derecho es insoslayable. No se puede dejar de lado la idea de interpretación, porque inclusive siendo el positivista más acérrimo, bien, nos tenemos que fijar cuál es la ley dentro de nuestra biblioteca para aplicar el caso concreto. O sea que ya estás interpretando, ya estás valorando en esa situación para aplicarlo al caso concreto. ¿Se entiende? Ahora, parado de ahí para adelante, bueno, se abre un abanico de posibilidades, ¿no es cierto? Si uno ya es, se para dentro de la perspectiva de la razón práctica, bien, que es propia del bionaturalismo, claramente ustedes ya saben, si hablamos o lo pensamos dentro de la idea de sistema, no solamente tenemos la norma como elemento para interpretar, sino todas las fuentes del derecho que ustedes conocen, la interpretación general, los principios generales del derecho, la moral, la ética y demás. Todo eso forman parte, ya dijimos, del sistema. Bien, entonces es más rica, la elaboración, argumentativa o interpretativa, parado desde la razón práctica. ¿Okay? Y agrega la razón práctica algo fundamental, no solamente que la interpretación, que se interpreta no solamente la norma, sino el resto de las fuentes del derecho, sino el caso concreto. Que eso no tiene en cuenta el positivismo jurídico. O sea, el elemento fundamental que se agrega es lo fáctico. Por eso hemos dicho en varias oportunidades, bien, de que el bionaturalismo lo que implica es la puesta en correspondencia de la norma al caso concreto. Muy bien. Eso por un lado. Y tenemos una tercera corriente de interpretación, que es la hermenéutica filosófica. Y a todo esto que venimos diciendo, agrega la hermenéutica filosófica la precomprensión, o el juicio previo, como dato, digamos, si se quiere, filosófico, jurídico-filosófico. ¿Qué es esto de la precomprensión? Ya lo he explicado, pero lo reitero porque es ahora cuando corresponde hablar de esto, ¿bien? Que es, esa precomprensión es en definitiva el prejuicio con el cual
un intérprete, sea operador jurídico, no importa, abogado, juez, fiscal, se acerca a una situación de hecho determinada, a una causa determinada. Bien, ustedes dicen, ¿cómo es esto de prejuicio? No, bueno, no lo pensemos con una connotación negativa, sino como una precomprensión. Bien, por eso es mejor hablar no de prejuicio, sino de precomprensión, ¿cierto? Como una comprensión previa respecto de lo que se está por analizar. Bien, entonces supongamos que, para explicarlo burdamente, bien, tenemos un juez, bien, que hizo el católico, que estudió en la UCA, no digo que es mejor ni peor, no importa, pero estudió en la UCA, bien, que es religioso y le toca un tema de aborto. Bien, seguramente no digo que va a fallar a favor, bueno, no importa cómo falle, bien, porque entiendo que es un juez, se tiene que abstraer, tiene que tener en cuenta las particularidades del caso, bien y demás, pero digo, es inevitable que esa precomprensión no juegue dentro de su hora de decidir o argumentar. Por ahí después ve la situación concreta, ve la prueba, ve un montón de otras cosas que le hace cambiar de opinión. Y esto es lo interesante también en la hermenéutica filosófica. Van a ver ahí un autor que es Hans Gadamer, ¿bien? Que habla de círculo o espiral hermenéutico. Y en definitiva, a través del espiral hermenéutico se puede explicar estos cambios de pareceres, si se quiere, de los jueces. Bien, muchas veces ustedes habrán escuchado, digamos, por la radio, televisión y demás, han leído los diarios, que muchas veces se dicen, miren la Corte Suprema cómo falló ahora distinto a lo que falló el año pasado, o este mismo caso, bueno. Olvidémonos que estemos en Argentina, olvidémonos la corrupción, los intereses que están en juego y demás. ¿Bien? Vayamos a hacer teoría claramente. No hay un caso igual, una situación de hecho, nunca es igual exactamente a otra. Digamos, ¿cómo se llama? Actores son diferentes, las edades son diferentes, las personas son diferentes, las situaciones de hecho son diferentes, el tiempo, el lugar es diferente, la coyuntura social, económica del país es diferente y todo eso entra en juego y tiene en cuenta los jueces a la hora de fallar. Ahora, si estamos hablando de que se apartaron de un precedente, de un leading case, como se dice, una jurisprudencia marcada, bien, claramente ¿qué tienen que hacer? Argumentar. Lo importante entonces acá, cuando hablamos de interpretación, es pensar la idea de interpretación no como, bueno, interpreto la norma porque quiero entender lo que dice. No, no solamente es entendimiento de la norma o del derecho en general, de la fuente del derecho, de los elementos que componen el derecho, sino es entendimiento y es argumentación. ¿Bien? No se puede pensar en la idea de la interpretación sin la argumentación, porque en definitiva es la manera que tienen los operadores jurídicos de dar a conocer de qué manera interpretar. ¿Bien? Yo puedo interpretar una norma, puedo ser el más naturalista y muy abierto y defender los derechos fundamentales y demás, pero no puedo como operador jurídico decir yo pienso que es así porque pienso que es así. No, tengo que fundamentar en derecho. Y ahí está la diferencia entre si nuestra postura es positivista y naturalista, porque el positivista fundamenta en derecho como lo hizo, por ejemplo, el Procurador General en Zaguidib. Le faltan 2 meses, punto, no tiene 18 años, le faltan 2 meses. Y después tenemos los naturalistas que fundamentan el derecho de manera amplia, en la idea de sistema jurídico abierto, diciendo no importa que le falten 2 meses, porque digamos la esencia o la finalidad de la norma no era proteger al mayor de edad, bien, sino, o al menor de edad, perdón, que le falta 2 meses para cumplir la mayoría de edad, sino era salvar la vida de una persona. Una persona, bien, de que ya se había hecho análisis médico que era histocompatible con el hermano, que ya había rechazado un órgano de un mayor de edad que fue su madre, que el donante no solamente es su hermano y que fue voluntariamente a decir quiero donar, mostrando cierta madurez, sino que le faltaba 2 meses para cumplir los 18 años, y le faltaba 5. Fíjense que todos esos datos, de hecho, son fundamentales para que la Corte falle de una manera o falle de otra. Entonces, supongamos, 7 meses después se planteaba el mismo caso y falla distinto. La opinión pública que dice. Bueno, no, la Corte Suprema ahora se vendió, que yo no, bueno, hay que ver el caso concreto. Por ahí la madre no había donado y antes digamos, de hacer la ablación de un órgano a un menor de edad y que le falte 2 meses, si tiene el padre o la madre vivo, por ahí serían ellos quienes por ahí tienen mejores condiciones de donar. Este no era el caso porque ya había rechazado ese órgano.
Bien, por ahí no se habían hecho los estudios, o se hizo el estudio y había arrojado que no eran histocompatibles. Entonces, ¿para qué vamos a someter al hermano a una donación si ya sabemos que no va a funcionar? ¿Se entienden? Son todos datos que son fundamentales y muchas veces esto no se comenta. Digo, nosotros parados muchas veces como espectadores de esto, salimos a juzgar al Poder Judicial, no me pongan la camiseta del Poder Judicial ni mucho menos, pero digo, se entiende, digo, como abogado muchas veces escucho esos comentarios y digo, o sea, en los diarios, los periódicos, nada, todos, digamos, nadie tiene el expediente. El único que tiene el expediente en el escritorio, con las pruebas, bien, es el juez. Entonces digo, primero confiemos en eso, después no neguemos y seamos ingenuos, que hay intereses obviamente de por medio y que existen casos claramente de corrupción e intereses digamos, contrapuestos. Y algo que es fundamental, y ustedes ya lo saben, que la Corte Suprema, digo como digamos, cabeza del Poder Judicial, pero el Poder Judicial en general, gobierna también. Y no está mal esto, porque parece como que gobierna. Bueno, justamente ustedes están en un país donde el sistema de gobierno es tripartito. Bien, hay tres poderes. Hablar de la existencia de tres poderes, ya lo decía Montesquieu, es generar ciertos pesos y contrafrenos, bien, y establecer determinadas actividades que en principio son de cada uno de esos poderes, y uno justamente, un poder controla al otro, y está bien que así sea. Entonces, muchas veces los jueces, y más lo de la Corte Suprema, fallan teniendo en cuenta cómo va a impactar esto políticamente. ¿Okay? Entonces, esto de la aplicación lógica, deductiva, el juez como ahí un marmota o un robot aplicando la norma, es mentira. Es mentira por todo esto, o es un error, si se quiere. No hablemos de mentira y de mala fe por parte de los positivistas, pero es claramente un error pensar, porque no sucede, porque ustedes ya saben que el sistema es abierto, que hay lagunas del derecho, ya vieron lo que son, digamos, las aporias del derecho, me analizaron eso y ustedes saben claramente, porque ustedes son ciudadanos, ya son mayores de edad, leen los diarios, informan, o sea que claramente la Corte Suprema, genera, digamos, actos que son claramente políticos. Yo no estoy haciendo no estoy haciendo partidismo ni nada, pero es un dato concreto que todo el mundo sabe. Hace poco salió la Corte Suprema que prácticamente, de hecho, había paralizado el juicio a Cristina Fernández de Kirchner y a los 2 días salieron todos a matarlo, a los 2 días dijo, no, mejor no. ¿Viste? Bueno, nada, es ridículo lo que sucedió y ustedes dicen, bueno, pero ahí está Rosenkrantz, que parece que era, digamos, era un juez puesto por Macri. Bueno, ¿cómo no va a haber intereses políticos si están haciendo política también los jueces? ¿Okay? Nada, esto no lo digo ni como crítica, ni porque estoy de un extremo ni del otro, solamente es un comentario totalmente objetivo, porque realmente sucedió, o sea, no me estoy mintiendo, y no estoy mostrando ningún tipo de color político, porque primero no lo tengo ni me interesa mostrarlo acá, solamente mostrarlo a ustedes como dato de la realidad, que, o sea, no hay, digamos, tal pureza como habla el positivismo jurídico, cuando habla de la teoría pura del derecho y la interpretación lógica deductiva, bien, y mecánica por parte de la Corte Suprema. Eso por un lado. Así queda planteado un poco la unidad. Lo que me interesa que ustedes hagan como trabajo en sus casas, ya que nos estamos yendo, es importante ver que existen las que se denominan directrices de interpretación. Estas directrices de interpretación, chicos, no están tabuladas, no están en ninguna norma. Los jueces no se sientan y dicen, bueno, ahora voy a aplicar la directriz de la autoridad. No, a ver, estamos dentro de una cátedra que forma parte del Departamento de Filosofía Jurídica y hubo un montón de filósofos en historia, uno de ellos fue Savigny, que dijo, bueno, ¿cómo podemos identificar las formas o las maneras que tiene cada operador jurídico de interpretar? Uno más apegado a la norma, uno más apegado al principio, otro más apegado a la Constitución. ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, vamos a ponerle nombres. Le pusieron nombres, ¿ok? Lo que hoy es, a los fines didácticos, nosotros marcamos determinadas directrices dentro del positivismo jurídico que son propias, son cánones o formas de interpretación del positivismo jurídico y otras directrices que son propias del naturalismo, ¿ok? Reitero, muchas veces los jueces, si no son muy adeptos a la filosofía del derecho, no les interesa mucho, hay jueces que no lo son. Bien, la mayoría sí, porque realmente es importante, porque reitero, la filosofía jurídica es importante para la argumentación y su trabajo es argumentar, pero muchas veces el resto de los operadores jurídicos no. Hay mucha gente que pasa por estas aulas y prácticamente no hacen nada de filosofía jurídica y desconocen inclusive estos tipos de cánones interpretativos. A la hora de argumentar o interpretar no están pensando en esto, pero nosotros, digo nosotros, me
uno un grupo de filósofos que no tengo nada que hacer ahí, pero no importa, digo, de la filosofía del derecho, lo que hacemos es, reitero, establecer nombres para distintos tipos de o formas o maneras de interpretación. Y eso me parece que es interesante y lo van a poder terminar de ver con Leandro cuando vean el caso que viene, en la clase que viene, el caso Rizzo, bien, porque en el caso van a ver justamente ejemplos o van a poder determinar esos cánones o esas formas de interpretación. Yo se los voy a nombrar, así ustedes se los llevan anotados con una mínima explicación, así ya nos vamos. A ver, directrices del positivismo. Una es la gramatical. Claramente esto es interpretar teniendo en cuenta la gramática, la literalidad o el texto de la norma. No hay mucho más que decir. La directriz gramatical. La otra es la directriz de la voluntad del legislador. Es tener en cuenta qué dijo el legislador a la hora de que, digamos, escribió esa norma o redactó esa norma. Y cómo podemos analizar la voluntad del legislador si no es a través del análisis literal de la norma. Yendo, por ejemplo, a la exposición de motivos, a los debates parlamentarios, no sé si ustedes saben, pero todas las normas tienen un debate, bien, en el Parlamento, y todo ese debate queda registrado en el Congreso. Si uno va a la biblioteca, bien, ustedes pueden pedir los debates parlamentarios de determinada ley y ahí ver muchas veces a través de los debates parlamentarios o las exposiciones de motivos, uno conoce cuál fue el origen o cuál fue el motivo de determinado artículo dentro de una norma. O sea, es interesante. Bien, pero esto es una práctica claramente positivista o una directriz positivista porque en definitiva analizar la voluntad del legislador es en definitiva indagar sobre el texto de la norma, no hay mucho más. No considera el caso concreto, no considera los derechos fundamentales o cuál fue la finalidad, sino claramente qué es lo que se dijo literalmente. Otra directriz es la directriz de la interpretación histórica. Muchas veces van a ver a los jueces que hacen o fallan o argumentan dando, digamos, datos históricos que nada tienen que ver con ese momento actual, con ese hecho particular. Bien, pero es muy común, bien, traer un hecho histórico o justificar la aplicación de una norma diciendo que históricamente se ha considerado que, bueno, cuando se hace referencia a esto se dice que se está usando una directriz de tinte histórico. Y hay una directriz de la interpretación sistemática, van a ver ahí, que se divide en tres. Una es la topográfica, que es cuando los jueces hacen mención a qué lugar ocupa determinada norma dentro de un texto o de un código jurídico. Bien, muchas veces van a ver ustedes que dicen, bueno, este artículo se tiene que interpretar o aplicar de determinada manera porque forma parte del título cuarto del capítulo primero. Bueno, ahí la está buscando, o sea, está sistematizando y le está analizando la aplicación de una norma teniendo en cuenta el lugar que ocupa dentro del plexo normativo. ¿Se entiende? Claramente técnica legislativa y técnica positivista. Esa es la primera directriz sistemática, directriz topográfica. La segunda es la directriz de la constancia terminológica. En definitiva, es darle un sentido a la norma que se le dio de manera histórica. Bien, fíjense que acá no hay ningún tipo de creación, ningún tipo de mejoramiento de la norma, ni búsqueda de que esa norma, digamos, se aplique al caso concreto, porque mantiene lo que tradicionalmente se ha considerado a la hora de aplicar una norma. Y la tercera es la directriz sistemática en sentido estricto. ¿Por qué en sentido estricto? Porque en definitiva analiza la norma teniendo en cuenta el lugar que ocupa dentro del sistema jurídico en general. Si es la Constitución, si es una norma infraconstitucional, si es una ordenanza. Bien, la ubica dentro, para decirlo de alguna manera, de la pirámide jurídica kelseniana y le encuentra un sentido, le da una importancia según esa posición. ¿Okay? Fíjense que tiene que ver esto con lo que van a ver en el libro, con el formalismo. Bien, Kantarovich, van a ver ahí en el libro que habla de la diferenciación entre formalismo y finalismo. Claramente el formalismo hace mención a la dogmática jurídica porque se queda en la forma, bien, en la aplicación lógica, deductiva, bien, no tanto en el contenido ni en la finalidad, sino en la forma que presenta la norma y en esta formalidad de, digamos, el juez como mero aplicador y no como un intérprete y un creador de norma, porque en definitiva el juez es eso, el juez crea norma, crea una norma para el caso concreto. Bien, el juez en Zaguedí creó una norma porque generó una excepción que no estaba contemplada por la norma. La norma no decía, podrán donar a aquellos que falten
2 meses para cumplir 18 y en estas circunstancias, bien, que si se hizo un examen de histocompatibilidad, bla, 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 bla. No, eso lo supuso el juez y creó una excepción donde no había. Bien, claramente ahí entonces hay una directriz, ahora vamos a ver, de un naturalista o de la razón práctica, pero que se va por fuera, digamos, del sistema. Dentro de las directrices y naturalistas o de la razón práctica, van a ver que hay 3 grupos: intranormativas, extranormativas y una que tiene un poco de ambas, o sea, directrices intra y extranormativas, son 3. Dentro de las intranormativas, no se asusten por los nombres porque en definitiva después va a quedar claro la clase que viene con el fallo. La intranormativa es la epiqueia, es con K, epiqueia griega, bien, que es de tinte aristotélico, básicamente porque Aristotélico hablaba o señalaba que las normas son, que está bien, o sea, que son eso, las normas son, digamos, argumentos generales, bien, que busca, en definitiva, o tienen en cuenta los hechos más frecuentes, pero no los casos particulares, como, reitero, para hacerlo más gráfico y rápido, el caso Saidé. Bien, el tipo a la hora de escribir la ley de trasplante tuvo en cuenta cuestiones frecuentes y generales, no se puso a analizar los casos puntillosos. Y ahí es donde surge la labor jurisdiccional, la labor de los jueces. Son los jueces que tienen que amoldar, bien, o suplir esas omisiones, bien, legislativas. Bien, porque claramente el legislador no puede cubrir todos los casos concretos. Bueno, ahí es donde surge la epiqueia griega. Bien, cuando se cubren omisiones o insuficiencias de la norma, partiendo de que la norma es un concepto genérico, bien, que atiende a los casos frecuentes, cuando esa norma la tenemos que aplicar a un caso que tiene estas particularidades, son los jueces que tienen la facultad justamente de suplir esas omisiones. Bien, utilizando otras fuentes del derecho o los principios generales del derecho, bien, y argumentando obviamente a través con esas fuentes del derecho. Ahí se ve un claro ejemplo de epiqueia griega. Bien. Reitero, es una idea de justicia superior. Otra directriz es el control de constitucionalidad. Esto es fácil de advertirlo. Cuando, por ejemplo, se dice que una norma es inconstitucional, claramente es naturalista e intranormativa porque estamos todavía, digamos, contemplando cuestiones que están dentro del sistema, intranormativo. Bien, una norma se pone en correspondencia con la Constitución Nacional y un naturalista básicamente porque ustedes saben que la Constitución Nacional, bien, ha recepcionado todos los derechos naturales. Bien. La tercera, dentro de las intranormativas, es la teleológica, que es la que busca desentrañar el fin de la norma. No confundir con la voluntad del legislador, que es positivista. Bien, acá el fin de la norma. ¿Cuál era la finalidad de la norma? Proteger la vida en el Saguidito. Bien, no proteger la mayoría de edad. Bien, es ir a algo más, o sea, inteligir cuál es la finalidad última de la norma para poder encontrar una solución justa al caso concreto. Dentro del segundo grupo, que son las pautas extranormativas, encontramos la directriz de la autoridad. Esto es fácil, se da cuando los jueces hacen mención a la doctrina de la jurisprudencia, por eso es extranormativo, porque no hay una puesta en correspondencia de normas, sino que aplica otra fuente del derecho distinta a la norma, la doctrina y la jurisprudencia, y se habla de la autoridad por eso, porque justamente la doctrina y la jurisprudencia son la autoridad dentro del derecho. Otra es la aequitas, con Q, aequitas romana, para hacer un paralelismo con la epiqueia que expliqué para las intranormativas. La aequitas romana y la epiqueia hacen referencia a la equidad. Bien, lo que pasa es que la epiqueia es un término griego y la equitas es un término romano, simplemente eso, pero en definitiva ambas hablan de una justicia superadora, con la diferencia que esta, la equitas romana, se basa en el caso concreto, bien, no en la omisión del legislador, como le dije en la epiqueia griega, sino se basa en el caso concreto y las particularidades del caso hace que el juez o el operador jurídico amolde esa norma al caso concreto. ¿Cómo ustedes la van a identificar? Si nosotros le damos un fallo para que ustedes la identifiquen, si se confunden una con otra no va a estar mal, bien, porque sabemos que es difícil verlas, pero generalmente, reitero, la epiqueia griega hace mención, los jueces ponen el dedo en la llaga en la omisión del legislador y la necesidad de suplir esa omisión en pos de la finalidad o en pos del bien superior o del derecho natural, lo que fuese. Pero
queda claro que están supliendo una omisión. Cuando utilizan la equitas romana, bien, hacen mención al caso concreto y dicen básicamente, palabras más, palabras menos, que el caso concreto, las particularidades del caso, bien, que también se puede dar en Saguiri, por supuesto, o sea, generan la necesidad de apartarse del texto de la norma y aplicarlo, bien, o dar la posibilidad, en este caso de donar o lo que fuese, bien, en pos de derechos fundamentales, derechos constitucionales y demás. Queda claro que se parte de la situación problemática, de la situación fáctica y no tanto de la omisión del legislador. O sea, traten de analizar por ese lado para encontrar la diferencia entre una y otra. Otra pauta extranormativa es la équita judeo-cristiana, no porque sea católica se llama judeo-cristiana, sino porque a la hora de argumentar se pueden ver cuestiones que hacen referencia a la moral, a la ética, a la benignidad, a la misericordia, a la solidaridad. Y ustedes me dicen, ¿cuándo sucede esto? Bueno, muy poco, pero sucede. El caso, claramente, por ejemplo, del corralito, ha utilizado muchas veces la Corte Suprema cuestiones de solidaridad. Eso podría ser claramente una argumentación de aéquita judeo-cristiana. Bien, y usted dice, ¿qué tiene que ver el corralito con la solidaridad? Bueno, justamente muchas veces se impidió a la gente que saque sus ahorros, bien, de los plazos fijos, porque por una cuestión de solidaridad social, bien, si todos íbamos a sacar los plazos fijos, de la plata que teníamos en plazos fijos, quebraba el sistema bancario, y eso hacía que el país entrara en default, que de hecho estuvo en default, no me importa, y eso generó, digamos, todas esas leyes y decretos de necesidad y urgencia, y leyes de emergencia, basadas en una cuestión claramente de solidaridad social. Bien, bueno, nada, uno puede estar de acuerdo o no. Hay gente que se murió en el intento, literalmente se murió en el intento de sacar esos ahorros por cuestiones de salud, metieron amparos para poder, digamos, afrontar algún tipo de tratamiento médico y han muerto en el intento. Hay otros que no, que se lo dieron. Y bueno, ¿por qué algunos se lo dan y otros no? Bueno, hay otra respuesta o un claro ejemplo de cómo el derecho no se aplica, digamos, lógica y de manera lógica y deductiva. Hubo algunos jueces que accedieron al otorgamiento de los plazos fijos y otros que no. ¿Okay? Entonces digo, no es tan lógica la aplicación del derecho, o el análisis o la interpretación y la argumentación. Eso es la équita judeo-cristiana. Otra pauta o directriz de interpretación extranormativa dentro del naturalismo son la directriz de las consecuencias, ya se las expliqué, es justamente eso, ¿no es cierto? Tener en cuenta cómo va a repercutir socialmente esa sentencia. Muchas veces los jueces dicen, ¿no es cierto?, abiertamente. O sea, volvamos al tema del corralito. Los jueces argumentaban diciendo, por supuesto, la compañera tiene, digamos, derecho patrimonial, por supuesto, se está conculcando su derecho constitucional digamos, a disponer de su patrimonio, pero las circunstancias del caso, bien, digamos, lo crítico de la situación económica financiera, implica que la compañera haga un esfuerzo y saque sus ahorros o sea, convertidos a un tipo de cambio que nada tenía que ver cuando ella tenía esos ahorros, o lo deje así como está. ¿Okay? Bueno, esto también es un argumento, si se quiere, también de la équita judeo-cristiana, pero también de las consecuencias, porque tengan en cuenta esto, chicos, no, ustedes pueden en un mismo párrafo, en un mismo considerando tener más de una, digamos, directriz, ¿ok? Porque, reitero, esto tiene que ver con ponerle nombres a formas de interpretar o de argumentar, y claramente los jueces arrancan, inclusive pueden ustedes ver en un fallo de tinte claramente de un naturalista, que han comenzado con una interpretación literal de la norma, propio del positivismo. Pero después todo el íter argumentativo lo lleva a fallar de una manera claramente de un naturalista. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Okay? Y de hecho está bien que así sea, porque uno tiene que arrancar a interpretar desde la norma, y después si la norma no da una solución, bueno, uno se abre camino utilizando otras herramientas. Y el último grupo son las pautas extras e intranormativas. Y ahí tienen dos, que son la directriz de los principios, bien, y es intra y intranormativa porque muchas veces los principios son generadores de norma, bien, crean normas muchas veces los principios, muchas veces no son, digamos, positivizados los principios, pero sí son, digamos, referenciados por la Corte Suprema para dar una solución. Entonces tienen como esta doble cara, ¿no es cierto?, como intranormativos y extranormativos. Y por último, la directriz de la totalidad. Y es un poco para cerrar lo que le dije anteriormente. Muchas veces se ve
que los jueces utilizan más de un canon interpretativo y ustedes pueden sintetizar esto diciendo, bueno, acá veo la directriz de la totalidad. Advierto, porque esta es la directriz que a ustedes les encanta poner, si le damos algún fallo, bien, porque marcan todo el coso y dicen de la totalidad, y sí, la van a pegar, alguna va a haber, ¿no es cierto? El tema es que ustedes si marcan como que ahí ven en ese párrafo, en ese considerando la directriz de la totalidad, me digan cuáles son las directrices que ven. ¿Okay? No vale decir de la totalidad y no decirme cuáles son las directrices que en simultáneo se ven en un párrafo en considerando, ¿se entiende? ¿Okay? Bueno, esto me parece que es lo más importante, hacia vuelo de pájaro. Van a ver ahí entonces también importante tensión entre cetética, como les dije, y dogmática. La cetética hace mención a la razón práctica, porque la cetética viene de la voz cetén, con z, que significa pregunta o partir desde la duda, y en definitiva lo que hace la razón práctica, se pone en duda constantemente de todo. Bien, de la norma, si aplica, si no aplica, si es justa, si es injusta, si puede o no puede donar, si es consciente, si no es consciente el donante, si se hicieron o no se hicieron los análisis. Esa forma que se tiene de interpretar o digamos argumentar, bien partiendo de la pregunta, partiendo de la situación problemática, es propia de la razón práctica, porque tiene en cuenta el problema. No es propia de la dogmática jurídica, la voz dogmática viene de la palabra dokein, con K, dokein, que significa dogma, y es considerar a la norma, como le digo, como una verdad absoluta, propia del positivismo jurídico. Toda la solución está en la aplicación lógica y deductiva de la norma. Esa tensión que ustedes vieron como cetética y dogmática, Kantarovich bien la llama tensión entre formalismo y finalismo, significa lo mismo. El formalismo tiene que ver con la dogmática jurídica porque se basa en la forma, en las formalidades, en los procedimientos, y el finalismo tiene que ver con la razón práctica porque tiene en cuenta la finalidad del ordenamiento jurídico en su totalidad. ¿Ok? Bueno, ¿nos vamos? ¿Con las dudas?